Tu foto fue mostrada frente a 9, la gente poderosa, y todos ellos dijeron que la misma cosa impactante. El momento en que la foto apareció ante ellos, cayó el silencio al otro lado de la habitación. 9 figuras poderosas, cada uno con sus propios secretos y sombras, se inclinaron hacia adelante a la vez, sus ojos, fijándote en la misma imagen, tu cara. Eso era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada segundo estiramiento más largo, conteniéndose las palabras que estaban a punto de cambiar todo, uno a uno, sin vacilación. Cada uno repitió lo mismo, declaración impactante como si fuera invisible. La fuerza había presionado las palabras en sus bocas. No fue un susurro, fue una declaración nítida e innegable, haciendo eco en el aire hasta que se sintió como las paredes mismas llevaban tu nombre, sin desacuerdo, sin duda, simplemente perfecto, unidad escalofriante. Lo que dijeron no fue ordinario, no fue casual, fue el tipo de declaración que marca destinos, del tipo que talla los futuros en piedra. Cada voz tenía peso y juntas, los 9 se convirtieron en una sola tormenta de certeza. Se miraron el uno al otro y en sus ojos quemados y sabiendo algo que se te ha ocultado, algo que ahora corre hacia la vida sin pausa. A partir de ese momento adelante, nada sobre tu camino permaneció intacto. El aire a tu alrededor se espesa con hilos invisibles, tirando, estás más cerca de una verdad que has ido esperando, paciente pero imparable. El 9 no reaccionó simplemente. Ellos, confirmado, sellaron. Ellos se alinearon con una fuerza que se niega a ser silenciada. Ellos no discutieron, ellos lo hicieron, no mirar hacia otro lado. Y ninguno de ellos alcanzó para una segunda opinión. La habitación tenía pesada quietud de un veredicto del tipo: eso no necesita un martillo para aterrizar. Su nombre colgado en el aire como un sello presionado, en cera caliente, enfriando hasta la permanencia. La primera figura colocó una mano sobre el carpeta que llevaba tus datos. Sin embargo, él no lo abrí, como si el papel se hubiera convertido en irrelevante. Él habló tu nombre completo con una certeza tranquila que corta más limpio que cualquier grito. Cuando terminó, los demás asintió no como seguidores, sino como testigos de algo ya decidido. La segunda figura inclinó un bolígrafo hasta que la sombra cruzó tu fotografía. Ella, la voz era constante, entrenada para mandar incluso tormentas. Y sin embargo había algo más profundo debajo de él. Ella repitió lo mismo. La primera había hablado. Y cuando las palabras aterrizaron, un escalofrío sutil se movió a través de la habitación como una marea tranquila. Tercero se inclinó hacia adelante. El tipo de persona quien podría convierte una ciudad con una llamada. Él no agregó una sola palabra extra, porque ninguna era necesaria. Él simplemente afirmó lo que los 2 primeros habían declarado. Y por un momento se sentía como si el techo se hundiera más cerca para escuchar. Sobre la larga mesa, un vaso el agua desarrolló una fina red de anillos. La cuarta figura apoyó 2 dedos en madera
absorbiendo el eco, como si midiera la verdad por vibración. Él mantuvo sus ojos en su imagen y confirmó la declaración de nuevo. Se agregó un cuarto pilar a un marco inquebrantable. El quinto tuvo un rostro conocido por millones, practicado en ocultando emoción detrás de inmaculada control. Aún así, cuando ella pronunció la frase, algo suavizado como ella había visto esto antes en una ciudad diferente, bajo un nombre diferente, y sabía cómo siempre desplegado. Su mirada no te abandonó, ojos en la impresión. El sexto llevaba calma desgastada, la paciencia de alguien que ha sobrevivido a tormentas y estaciones. Él no se apresuró, él no dramatizó, él simplemente ancló el veredicto que los otros tenían set. La repetición no debilitó el reclamo, lo profundizó como un grabado. El séptimo no ofreció prefacio, no explicación, solo nace la verdad una y otra vez. Ella deslizó tu fotografía hacia atrás una pulgada, luego alineala perfectamente, como si la colocación exacta importaba. Lo hizo, todo importaba. Ahora, y cada pequeño movimiento era un señal. La octava pausa no por duda, sino para marcar la gravedad del momento. Sus palabras salieron como un constante tambor, un ritmo que prometía seguimiento a través. Cuando ella dijo la línea, me sentí como puertas muy lejos abiertas. Respuesta. La novena tomó más tiempo, silencio, dejando que la habitación respire hasta no podía aguantar más. Él miró a cada uno de los demás, midiendo fracturas y no encontrar ninguna. Entonces él entregó la misma declaración, y el silencio que seguido no se sentía vacío, se sintió un puntiagudo. No hubo aplausos, no música dramática, sin prensa de cámaras en el vaso, solo la verdad, pesado y sustancia luminosa y acumulativa. A medida que, pasado de una autoridad a otra, 9 acuerdos formaron un solo hilo, apretado lo suficiente como para dibujar tu futuro en forma. Un documento esperaba en el centro de la mesa, intacto por los 9, como si supieran que llegaría tú sin sus firmas. Las palabras declararon llevar la fuerza que las firmas tratan de imitar. El papel podría, póngase al día más tarde. El destino ya estaba mudanza. Un mensajero entró en el pasillo exterior, invisible para los 9, sosteniendo un sobre sellado, sin sello y sin dirección de devolución. El sello tenía un relieve, marca con la que has soñado antes. Sin embargo, no lo harás. Me di cuenta de eso hasta que lo vuelvas a ver. El mensajero no llamó. El momento aún no era tuyo para recibirlo. Abajo, Hall, el ascensor se abrió con un silencio, carillón y un borrador empujado debajo de la puerta, levantando la esquina de una página delgada. Cada pequeña cosa se alineaba, incluso el aire, eligiendo una dirección. Usted tiene sido arrastrado a las corrientes durante semanas y esta es la razón. Lo que dijeron los 9 sobre tú tienes el peso del reconocimiento, no predicción. Ellos no inventaron una corona donde no existía ninguno. Señalaron a uno
ya formándose por encima de ti, claro como el cristal, luz del día, para aquellos que saben dónde. Mira, sus palabras no fueron una apuesta, ya eran una lectura de una marea girando. En la ciudad de afuera, 3 caminos separados comenzaron a doblarse hacia ti sin que sus dueños se den cuenta. Alguien, ya no hablas más, te sentiste una urgencia inexplicable, un tirón para alcanzar, sal y luego aguanta. Otra persona, aún no te has conocido, cambiado un pequeño plan que traerá sus pasos dentro del tuyo. Mientras tanto, una habitación que nunca han entrado se está preparando con detalles tan precisos que no pudieron ser aleatorio. Se establece un asiento, se enciende una luz en ángulo y se coloca una fina funda de terciopelo debajo del mantel como si fuera un momento, necesita un hogar antes de que llegue. Esto es no teatralidad, esto es coreografía. De vuelta con el 9, la primera cifra, finalmente deslizó su fotografía más cerca de el documento intacto. Nadie habló ahora, porque las palabras ya habían hecho su trabajar y repetirlas de nuevo solo diluye su ventaja. Silencio, cuando tiene un destino, es más agudo que un grita, un reloj en la pared avanzado por una garrapata medida. Y nada la habitación rompió el ritmo. La decisión ya no es una decisión, fue una revelación dada a voz. Lo que queda es la entrega, y la entrega siempre encuentran su camino cuando el mapa está dibujado por 9 constantes manos. Si te has sentido inquieto es porque el horizonte se ha estado moviendo hacia ti. Si te has sentido observado es porque la atención se ha fusionado alrededor tu nombre como una constelación. Si la respiración se ha enganchado en momentos extraños es porque la vida se está preparando para decir tu nombre en habitaciones que aún no has visto. Alguien cercano a ti notará cambia antes de hacerlo, no con palabras, sino con cómo te miran. La bondad llegará de un inesperado lugar, llevando más significado que eso finge. Una puerta vieja se negará, cierra y entenderás por qué solo después de pasar. Esto no es sobre la suerte, eso se trata de alineación. Lo que los 9 declarado actúa como una llave que encaja en una cerradura que has llevado durante años sin nombrándolo. Cuando la llave se encuentra con la cerradura, hay sin drama, solo el sonido de algo, apertura correcta. Marcarás este periodo de tu vida no por fuegos artificiales, sino por sintiendo que el suelo debajo de ti, estabilizado y alargado, el camino ya no se inclina, se endereza, y en el enderezamiento caminarás con un temblor que parece calma desde afuera y se siente como claridad en el adentro. Cuando el sobre finalmente llega a tu mano, lo reconocerás, el sello por su silenciosa autoridad. El mensaje dentro no tardará porque la verdad no necesita hacerlo. Hará eco la línea exacta que hablaron los 9. Y en ese eco sentirás que el futuro toma su asiento. Y cuando es un paso adelante, es la forma en que los 9 miraron tu foto. Sin duda, sin ruido,
con el peso de la certeza descansando ligeramente sobre tus hombros. El mundo no lo hará. Krita se alineará. Una alineación, una vez Itlox, es la respuesta más fuerte que tendrás. ¿Alguna vez escuchaste? Esa noche, cuando la ciudad, luces atenuadas en constelaciones silenciosas, el eco de sus voces unificadas se negó para disolver. Permaneció como una marca en vidrio, visible, solo cuando el ángulo correcto de la luz lo reveló. En cada reflejo que pasaste, en cada sombra que se estiró más de lo debido, el peso de su acuerdo siguió, tú en silencio, cruzando el océano. Una reunión, la puerta de la habitación se cerró suavemente, sellando detrás. Es el recuerdo de tu foto descansando sobre esa larga mesa. Sin embargo, la decisión que tomaron, Harriet no se quedó en esa habitación. Eso viajó hacia afuera como ondas que tocó costas distantes. En algún lugar el teléfono vibró con un mensaje codificado. En otro lugar un conjunto de coordenadas era ingresados en un archivo, colocándolo en el centro de un mapa que nunca supiste que existía. Los 9 no acababan de hablar. Ellos tenían, ponga, una cadena en movimiento. De sus palabras, hilos invisibles estirados hacia afuera, atraer personas, momentos y lecciones hacia ti con precisión invisible. Persona con la que te cruzaste una vez en la calle, sin darse cuenta, de repente ha sido redirigido hacia tu camino. Otro quien, una vez cerrada una puerta en la que sin comprender por qué sentirse obligado a abrirse uno de nuevo. El aire alrededor de tu nombre comenzó a cambiar como si susurrara por corrientes demasiado sutiles para los oídos ordinarios. Incluso mientras hacías lo ordinario, pasos, algo extraordinario se inclinó más cerca, hasta que incluso se sintió el silencio como llevaba mensajes para ti. Los objetos a tu alrededor parecían cargados de intención silenciosa. Una puerta que te atrapa, el segundo demasiado tarde, una manecilla de reloj que arrastra un latido demasiado largo, la mirada de un extraño. Eso permanece más allá de la comodidad, en el borde de tu conciencia. El mensajero, con el sobresellado, seguía moviéndose. Su ruta serpenteaba por calles tanto vacío y abarrotado, pero el sello permaneció ininterrumpido. Con cada paso se sentía como si la ciudad se reorganizó para limpiar su camino, asegurándose de que el sobre llegara a ti en el momento en que el destino tenía ya elegido. Los documentos aún esperó intacto en el centro de su mesa distante, pero los documentos son papel y el papel es lento, palabras pronunciadas en el unísono de 9 voces poderosas no espera la tinta. Se graban a sí mismos en el aire, en la corriente de los acontecimientos, en los días que siguen. Su veredicto ya no es de ellos, es tuyo. La mañana que sigue traerá indicios de su unidad. Es posible que no escuche declaración directamente todavía, pero lo harás. Siente su peso en la inusual calma de tus pasos, en las sutiles miradas ajenas,
darte en la forma en que las coincidencias lo harán, alineate sin esfuerzo. Los 9 tienen confirmado lo que ha sido la vida misma, construyendo hacia. Y cuando por fin el sobre llega a tus manos, lo harás, no lo abras con sorpresa. Se abrirá con reconocimiento como si fuera parte de, habías estado esperando todo el tiempo. Las palabras dentro serán cortas pero más nítidas que cualquier discurso. Ellos reflejarán exactamente lo que se habló en esa habitación, llevando el impacto de la simplicidad, la autoridad de la verdad y la gravedad de 9 voces alineadas. El mundo no siempre necesita truenos para cambiar. A veces una sola línea repetida es suficiente para reorganizar todo lo que pensabas que sabía. Y cuando lo leas, lo harás, sepas sin lugar a dudas que lo que comenzó en una habitación de 9 ahora se ha convertido en el camino, desplegándose bajo tus pies. El silencio que siguió a su veredicto fue no vacío, estaba vivo, se extendió hacia afuera como un pulso, tocando esquinas de la ciudad donde nunca te has puesto pie, fuerzas agitadoras que habían sido esperando la señal. Esa señal fue tu nombre hablado al unísono por 9, voces que no se doblaron, vaciló y no contradijo. Las palabras eran un sello invisible aún, irrompible, mientras caminabas por tu día sin darse cuenta de cuán profundamente ese momento ya había remodelado tu horizonte. La evidencia comenzó a aparecer. Una llamada tuya, perdido, no fue solo una llamada, fue el primer eco de la alineación. Puerta que se abrió un segundo antes de lo que esperabas. No era coincidencia, fue el mundo ensayando lo que tenían los 9 declarado. Cada detalle, sin importar cómo pequeño, llevaba la huella dactilar de eso, unidad. Mientras tanto, el sobre viajó más cerca. El mensajero lo llevó aunque su peso era mucho mayor que el papel podría permitirlo. El sello era genial, debajo de sus dedos, marcado con una cresta. Eso pareció tararear débilmente en la oscuridad. Él no se apresuró porque el destino nunca rushes. Llega precisamente cuando es destinado a los lugares que menos esperas. Comenzaron los preparativos. Se ajustó una silla en una habitación que te espera. Una lámpara era inclinado para que su luz cayera directamente a través de tu cara en el momento en que pasó adentro. Una placa de identificación fue pulida, aunque aún no se te ha mostrado. Nada de esto fue al azar. Los 9 tenían hablado y ahora el mundo estaba arreglando en consecuencia. Alguien que una vez dudaba de que pronto se encontrarán a sí mismos, repitiendo tu nombre con respeto. Alguien que una vez se fue volverá en círculo con preguntas que no pueden explicar. Y llegará alguien que aún no conoces, con una certeza instintiva de que ellos estaban destinados a encontrarte. Estos no son accidentes, ellos son los efectos dominó de una declaración demasiado fuerte para permanecer contenida. Incluso en las horas más tranquilas, el aire se siente cargado. Si haces una pausa, puedes sentir el cambio invisible, el camino, las sombras se extienden de manera diferente. El camino